Lectura del Evangelio de San Juan capítulo 20 del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34 y del 37 al 43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo es el primer domingo de Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día 27 de marzo del 2016. Y nos está hablando el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 9, de cómo se suscitó este hecho. Y vemos cómo nos menciona en el Evangelio que el primer día después del sábado, recordemos que sigue el domingo, y que los judíos el sábado es el séptimo día, y el primer día para ellos es el domingo. Para nosotros es el séptimo día, pero para los judíos es el domingo, el primer día de la semana. Por eso dice que el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, nos está hablando que era en la madrugada del domingo, y que recordemos también que primero es la noche para los judíos es la noche primero y después el día. O sea, la noche anterior ya era la noche del domingo. Desde las 6 de la tarde del sábado ya empezaba la noche del domingo, y a las 6 aproximadamente de la mañana del domingo ya empezaba a dar luz el sol. Pero aquí nos menciona que estaba todavía oscuro cuando fue María Magdalena al sepulcro. Aquí no nos menciona que fue María Magdalena, pero María Magdalena iba a ir en domingo, el primer día de la semana, a untarle las sustancias para poderlo a nuestro Señor Jesucristo, un tipo de embalsamiento. Era una costumbre que se le debería de poner a todos los muertos, y que pues era como llenarlo de perfume, de mirra, y por eso María Magdalena fue al sepulcro. Aquí nos menciona que María Magdalena iba sola,
y dice aquí que vio removida la piedra que lo cerraba. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no fue enterrado, fue sepultado. Enterrado es bajo la tierra, sepultado es arriba de la tierra, que en este caso estamos viendo y entendiendo que el sepulcro era una cueva en donde estaba una como mesa de piedra en donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y cerraban esa tumba, la cerraban con una piedra redonda, tipo una rueda, en la cual la podían rodar, pero no la podía rodar una sola persona. Aproximadamente se necesitaban 4 hombres muy fuertes para poder sellar esa piedra que era redonda y que aparte la amarraban para que no se moviera. Era una tumba predestinada para una persona de dinero. Recordemos que esa tumba era la tumba que había ya diseñado José de Arimatea, y que José de Arimatea se las había regalado a los discípulos, se la había regalado a la familia de Jesús, en este caso a María, para que pusieran el cuerpo de Jesús en esa tumba. Le había regalado su tumba que había diseñado José de Arimatea, siendo una personalidad con dinero, porque no cualquier persona podía tener una sepultura de esa índole. La mayoría pues los enterraban, pero nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, no fue incinerado ni tampoco enterrado, fue sepultado. Esto quiere decir que fue puesto sobre la tierra en este lugar, que era una cueva tapada con una piedra, la cual, como les vuelvo a repetir, para poderla tapar era necesario que estuvieran 4 hombres para poder mover la piedra. Y llega María Magdalena, no nos menciona que iba acompañada, y que ve la piedra removida, la piedra que cerraba esa sepultura. Entonces, al ver esto, María Magdalena echa a correr y llega a la casa donde estaban Simón Pedro. Recordemos que los discípulos se habían escondido por miedo a que también los apresaran y que los fueran a condenar y también los mataran. Y llega a la casa donde estaba Simón Pedro, el pescador, y el otro discípulo a quien Jesús amaba. No nos menciona el nombre, pero es de suponerse que es Juan, el propio evangelista, que nos está narrando estos hechos. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María Magdalena, al darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba dentro del sepulcro, fue a avisarle a los discípulos, y en este caso vemos cómo al primero al que le informa es a Pedro, al que nosotros ahora en la actualidad le llamamos primer papa. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Entonces dice aquí que Pedro y el otro discípulo salen camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, por la razón de que pues era Juan, era más joven, y Pedro pues ya tenía un poquito más de edad. Aproximadamente estamos pensando y haciendo un análisis ya un poco histórico y cronológico de que Juan, el otro discípulo, el que corrió más rápido, tendría como unos 17 o 18 años. Y Pedro pues ya era una persona de 45 años aproximadamente. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose, el discípulo joven, que en este caso sabemos que es Juan, aunque no menciona el nombre, pero sabemos que es él, miró los lienzos puestos en el suelo. Los lienzos son como telas alargadas con las cuales amarran el sudario o con que fue envuelto todo nuestro Señor Jesucristo. Esos están puestos en el suelo, pero no entró. Vemos cómo no entra Juan y respeta la primicia, la autoridad, el encargo que nuestro Señor Jesucristo le había dejado a Pedro como ser el primer pastor, el primer dirigente, el primer papa. En eso llegó también Simón Pedro, pues no llegó mucho tiempo después, pues venía corriendo enseguida, que lo venía siguiendo a Juan, y entró en el sepulcro. Él sí entra en el sepulcro. Entonces vemos aquí que Pedro, Simón, el primer papa, es el que da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo ya no se encontraba en el sepulcro, de que su cuerpo ya no estaba ahí, de que Jesucristo había resucitado.
Pero vemos cómo la primera persona que se da cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una mujer, y fue María Magdalena. María Magdalena, la mujer de la ciudad de Magdala, a la cual nuestro Señor Jesucristo en vida le había sacado los 7 pecados capitales. Esos 7 pecados que podríamos decir que eran los 7 demonios, porque cada pecado pues es un demonio. Y la había curado. Y vemos cómo aquí María Magdalena proseguía la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo siguió nuestro Señor Jesucristo para aprender su doctrina, y vemos cómo aquí es la primera mujer que se da cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante esto de notarlo, ya que la mujer, en este caso, lleva la primicia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ya después llega el primer papa, Simón Pedro, que es el que entra. Aunque Juan llegó primero, no entró. Y da testimonio Juan de que él permanece fuera, dándole toda la autoridad, todo el respeto a Simón Pedro, siendo el principal guía, el primero, la piedra angular. Recordemos que le dijo nuestro Señor Jesucristo: Pedro, apacienta mis ovejas. Y le dice que Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le pregunta y le dijo: apacienta mis ovejas. Y le dice que él va a ser la piedra angular, el primer papa. Y vemos entonces cómo Juan respeta esa decisión de nuestro Señor Jesucristo, no entra, entra Simón Pedro al sepulcro y se da cuenta que los lienzos están en el suelo. Alguien lo había desatado. Y bueno, pues muchos dirán en la actualidad, hasta pues, cualquier persona viva se puede desamarrar, ¿sí? Entonces pues nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo pues estaba vivo, había resucitado. Y nos menciona aquí entonces que contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. ¿Quién podría doblar? Pues solamente una persona viva podía doblar el lienzo y dejarlo encima, como un testimonio de que ese manto, ese lienzo, había cubierto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y las otras lienzos o los otros cordones, por decirlo así, habían estado en el suelo, los había dejado, que no tenían la misma importancia que el lienzo que había cubierto a nuestro Señor Jesucristo, a lo que ahora en la actualidad le podemos llamar el Santo Sudario o la Sábana Santa, que por ahí se menciona que se tiene allá en Turín, en Italia, exhibida para la gente creyente. Pero bueno, aquí lo que nos damos cuenta es de que los lienzos no estaban junto con el sudario. El sudario estaba doblado, estaba puesto en un lugar en la mesa en donde había sido recostado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entró también el otro discípulo, y hasta entonces entra Juan. No nos menciona el nombre, pero sabemos que nos menciona aquí que el discípulo más amado pues era Juan. Y pues este evangelio nos lo está narrando Juan. El que había llegado primero al sepulcro pues había sido Juan, pero no entró. Y vio y creyó, dice aquí. Entonces, al ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Juan cree en nuestro Señor Jesucristo y cree en toda la prédica y en toda la doctrina que les había enseñado durante los últimos 3 años de su vida, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos, que esas muchas ocasiones se las había comunicado a sus discípulos, que prontamente lo iban a entender. Y recordemos en otros evangelios que nos explica que a los discípulos siempre les fue comunicando de una forma sencilla, en una forma les explicaba las parábolas que predicaba nuestro Señor a toda la gente, pero a los discípulos se las explicaba de una manera más sencilla o aparte. ¿Por qué? Porque iban a ser los representantes de la primera iglesia, de la primera comunidad cristiana. Todos somos templos del Espíritu Santo, todos formamos la iglesia. Y aquí vemos cómo eran 12 discípulos, aunque uno se trató de ahorcar y murió en ese accidente de ser ahorcado, que es Judas Iscariote, pero también era o
formaba parte de todos esos 12 discípulos, de toda esa asamblea, de toda esa iglesia, de todos esos templos vivos del Espíritu Santo. Este Evangelio nos está narrando principalmente de una forma muy sencilla, Juan, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los puntos importantes a tener en esta ocasión es, uno, que la primera persona que vio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una mujer, y que fue María Magdalena. No nos menciona que iba acompañada de nadie. Número dos, fue la que comunicó a Simón Pedro, el primer papa, ¿sí?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Los dos discípulos van, el primer papa y el último discípulo que muere, porque recordemos que Juan es el último discípulo que muere en la isla de Patmos a la edad de los 90 y tantos años, después de haber escrito el Apocalipsis. Y los dos van al sepulcro. Entonces vemos cómo estos dos discípulos, el mayor y el más menor, son los que se dan cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el más joven llega al sepulcro, respeta la autoridad del primer papa, respeta la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de que sabía que Pedro tenía que ser el jefe de la iglesia, en este caso Simón Pedro. Y vemos cómo entonces esos puntos son importantes de que los tengamos. El sudario, de que estaba ahí y se encontraba doblado y puesto en la mesa donde fue recostado nuestro Señor Jesucristo. Y que entonces desde ese momento, dice Juan, que vio y creyó. Entonces estamos viendo que no solamente Tomás es una de las personalidades que siempre decimos, hasta no ver, no creer, y que Tomás entonces creyó porque palpó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos aquí también que Juan lo está mencionando, él también tiene esa oportunidad de creer en nuestro Señor Jesucristo por ver que ya nuestro Señor Jesucristo no se encontraba en ese lugar. Y ya posteriormente sabemos que nuestro Señor Jesucristo, después del domingo de resurrección, del primer día de la semana para los judíos, se estuvo apareciéndoseles a los discípulos 40 días y 40 noches, y comió con ellos. Y se dieron cuenta ellos que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo había resucitado. En la actualidad, mucha gente dice que nuestro Señor Jesucristo en realidad no había muerto en la cruz. Unos dicen que al camino al Calvario fue nuestro Señor Jesucristo sustituido por otra persona, que en este caso dicen ellos que había sido Simón de Cirene, que fue el que empezó a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y fue aquel al que lo crucificaron y murió, y que nuestro Señor Jesucristo, los soldados le hicieron trampa o con una conveniencia, hicieron que nuestro Señor Jesucristo se salvara haciendo un tumulto de gente y que no se dieron cuenta, y que entonces Simón de Cirene iba cargando la cruz y nuestro Señor Jesucristo fue envuelto en un manto y fue sacado del recorrido por la vía de la crucifixión. Esa es una, pues, de risa que se haya suscitado esa situación. Bueno, eso es lo que dicen unos. Otros mencionan y dicen que nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz, tuvo un desvanecimiento, un desmayo, y que después fue bajado de la cruz y puesto, y que estaba como en estado de coma y se alivió teniendo algunas curaciones, y que nunca fue puesto en el sepulcro, y que fue su cuerpo puesto en algún lugar, en alguna casa en donde fue curado, y que después de haber sido curado, para que no fuera otra vez apresado, huyó hasta irse hasta la India, a un lugar que se llama Cachemira. Esa es otra de las versiones de risa que podíamos nosotros comentar, y por eso es que nuestro Señor Jesucristo estuvo apareciéndoseles a los discípulos, pues vivo, porque no, pues había muerto, se había curado. Pero después de los azotes que le habían dado, aproximadamente 70 azotes, y después de la crucifixión, muy pocos podríamos decir que se podía haber salvado de esa muerte. Pero bueno, hay mucha gente
muchos escritos, muchas historias, muchas películas que nos tratan de tergiversar la verdad y quieren que no esté exacta o que no se crea en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otras personas también cuentan otro tipo de historias en las que dicen que nuestro Señor Jesucristo tienen datos que en la India fue pues asesinada una persona con todas las personalidad, con todos los datos de un hombre que había vivido en Jerusalén, de un judío, y que tenía todos los datos como nuestro Señor Jesucristo, y tienen ellos en su historia de que fue asesinado allá en la India. Pero recordemos que en la India fueron a predicar dos discípulos, Tomás, primo de nuestro Señor Jesucristo por parte de José, que le decían el gemelo, el mellizo, y que también se llamaba Judas, pero su nombre le decían Tomás, y también otro que se llamaba Bartolomé, otro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron a la India a predicar y ellos fueron allá asesinados por la gente de allá. Los incrédulos no aceptaron la doctrina cristiana tan fácilmente como en la actualidad la aceptan, y ellos fueron asesinados allá. Y muchos decían que Tomás pues se parecía mucho a nuestro Señor Jesucristo en sus facciones. Pues posiblemente era lógico, porque pues eran familiares por parte de San José. Lo que nosotros entendemos que José pues ya había sido el casado, era viudo cuando tomó por esposa a María, nuestra Santísima Madre, y él ya había tenido hijos. Sabemos también que los hijos de José, pues el mayor se llamaba Santiago, tenía otro, el segundo hijo se llamaba José, el tercer hijo se llamaba Simón y el cuarto hijo se llamaba Judas. Y tenía dos hijas, que no se mencionan los nombres. Estamos hablando de 6 hijos de José, más Jesús de Nazaret, hijo de María. Estábamos hablando del número 7, que significa plenitud y madurez. Esto es importante que ustedes lo tengan, ya que Santiago, el hijo mayor de José, escribe la carta que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras, la de Santiago. Muchos confunden y piensan que esa carta de Santiago es del apóstol o de uno de los apóstoles o discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que hay dos discípulos que se llaman Santiago. El nombre de Santiago se denomina también Jacobo. Eso significa, es lo mismo decir Santiago y decir Jacobo. Santiago, el hijo de Zebedeo, era arreglador de las redes, era hermano mayor de Juan. El otro Santiago le dicen el Santiago menor, hijo de Alfeo. Alfeo tenía pues 2 hijos más. Se dice que Judas Tadeo y Santiago eran hermanos y eran hijos de Alfeo, pero que también Mateo era hijo de Alfeo. Así lo dice la escritura, Mateo hijo de Alfeo, y entonces posiblemente era hermano de Santiago el menor. Y otro primo de nuestro Señor Jesucristo, que era también Santiago menor y Mateo, eran primos por parte de José. Alfeo, aparentemente el papá de estos dos discípulos, de Santiago menor y de Mateo, era hermano del papá de José. Por eso, por ahí viene de Natán. Natán era el papá de José, y su primo era Alfeo. Entonces, pues al final de cuentas, pues tío de José, y los hijos de Alfeo, que eran parientes de nuestro Señor Jesucristo por parte de José. Y lo dicen las escrituras que Mateo era hijo de Alfeo y que Santiago el menor era hijo de Alfeo. Bueno, pero vamos a dejarlo hasta ahí, este tipo de información. A lo que quiero que lleguemos es de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se hace presente, y que los puntos importantes es María Magdalena, la primera mujer que ve la resurrección, los dos discípulos más importantes de los 12 discípulos, el primer papa y el último de los discípulos que muere,
ve en la resurrección también tomar mucha importancia al sudario que envuelve a nuestro Señor Jesucristo, que está doblado sobre la mesa donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y lo más íntegro que dice el Evangelio es de que desde ese momento creen los discípulos, en este caso Juan, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que vemos después que estuvo apareciéndose a todos los discípulos 40 días y 40 noches. Esto es muy importante porque de nada serviría toda nuestra doctrina, todo nuestro credo, si no entendiéramos nosotros que la resurrección ha existido y que existe. Y veamos entonces en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que es escrita por Lucas, capítulo 10, el 34 y de 37 al 43, nos menciona que Pedro toma la palabra y dice que ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, todo lo que le había pasado a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo principio en Galilea, sí, porque Jesús era, aunque había nacido en Belén de Judea, o Belén de Judá, él vivió en Nazaret de Galilea, que está cerca de Jerusalén. Después del bautismo predicado por Juan, recordemos que Juan Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, bautiza a nuestro Señor Jesucristo a la edad de los 30 años, y una paloma se posa sobre encima de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, el que tengo todas mis complacencias. Entonces todos esos datos los está informando Pedro en este momento, diciéndole a la gente: ustedes ya saben todo lo que ha sucedido durante los últimos 3 años de la vida de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que todo empezó desde la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto y bautizó a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Dice cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, representado en una paloma, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Durante 3 años le devolvió la vista a los ciegos, curaba a los leprosos, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, el Jairo que era un jefe de la sinagoga, resucitó a Naím, un niño, sí, hijo de Naím, lo resucita también, y que hace milagros de la multiplicación de los peces y los panes. Una ocasión le dio de comer a más de 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. En otra ocasión le hizo el milagro de 5,000 hombres darles de comer, sin contar a las mujeres y a los niños. Hizo una pesca milagrosa con Pedro, que no habían pescado en el mar de Galilea, y nuestro Señor Jesucristo hace esa pesca milagrosa. Otro milagro fue cuando calmó los vientos huracanados que casi volteaban las barcas de Pedro y de Andrés, cuando nuestro Señor Jesucristo supuestamente, nos menciona la lectura, que se había quedado dormido en el barco. Vemos como hizo muchos milagros nuestro Señor Jesucristo, por eso nos menciona aquí que nosotros somos testigos de cuánto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Y nos menciona que lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Eran testigos Simón Pedro, Juan y principalmente María Magdalena. Y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido. O sea, que se estuvo apareciendo a sus 12 discípulos. Bueno, sabemos que ya Judas Iscariote se había tratado de ahorcar y había muerto en el accidente, en el hecho de quererse ahorcar. La rama se rompió, cayó y ahí murió. Eso está en los Hechos de los Apóstoles para quien lo quiera denotar. Desgraciadamente todavía en la actualidad hasta presbíteros, hasta personalidades de la historia dicen Judas Iscariote el que se ahorcó. No, trató de ahorcarse, pero no murió. Así lo dice los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Dice: de antemano había escogido a nosotros, hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Muy claramente Pedro dice que Jesucristo ha comido con ellos. ¿Cómo puede comer un alma? Pues no. Un espíritu, no. Una energía, no. Tiene que comer un ser humano con cuerpo. Y vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo había resucitado en cuerpo y en alma. Si estaba comiendo con ellos, pues tenía un organismo vivo. Y nos menciona
Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Esa es una de las indicaciones que nuestro Señor Jesucristo les dio a los discípulos. Los manda a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido a nuestro Señor Jesucristo como juez de vivos y de muertos. Esto es lo que ahora nosotros nos está dando la indicación, nos está invitando nuestro Señor de que nosotros debemos de predicar, de llevar este conocimiento de la palabra, esta información de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la gente que lo desconoce, a todos aquellos que no creen, a todas esas personas, tenemos que llevarles esta predicación, esta información, esta verdad. Ese es nuestro trabajo. Llevemos el Evangelio a la gente que lo necesita. Esa es una de las invitaciones que el Señor ahora, en este primer domingo de Pascua, te está brindando para que tú lleves esa palabra de Dios a los demás. Y nos menciona, el testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces recibimos el perdón de nuestros pecados. Recordemos que un pecado es la ausencia de Dios, la ausencia de Cristo, la ausencia del Espíritu Santo. Tenemos nosotros al Espíritu Santo y el Señor nos perdona nuestros pecados siempre y cuando nosotros creamos en Él. Y creer en Él no es decirlo solamente de boca, oralmente, sino con acciones. Si tú crees, amas. Y si amas, lo sirves. ¿Y cómo lo vas a servir? Llevando a cabo las obras. Y aquí nos está mencionando que cómo lo vas a amar a Dios, cómo vas a ofrecerle verdaderamente que tú crees en Él, pues predicando, llevando el Evangelio a los demás. La segunda lectura es tomada de Pablo, de la carta de Pablo a los Colosenses, es capítulo 3 del 1 al 4, y nos dice, hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, ¿cómo es posible que esté hablando a alguien que ha resucitado? El resucitar es el que tú conozcas a Dios, el que tú dejes tu vida anterior de ignorancia, de ausencia de Dios, y ahora te incorpores al conocimiento de la palabra del Señor, a la conducta y al comportamiento que Dios quiere que tengamos. Recuerda, lo primero que te está pidiendo ahorita es de que lleves la palabra de Dios a los demás, de que les informes a los demás que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y si te preguntan, ¿quién es testigo de eso? María Magdalena fue la primera que se dio cuenta que en el sepulcro ya no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, ¿quién se dio cuenta? Pedro y Juan. Y Pedro, el primer discípulo que entra y se da cuenta de que lienzos están en el suelo, pero el sudario está doblado y puesto sobre la mesa donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Son los primeros testigos, una mujer y dos hombres. Y nos damos cuenta como Pedro empieza a predicar. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. ¿Qué es estar sentado a la derecha de Dios? Es de tener todo el poder, toda la gloria, todo el mando. No vemos cómo nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le ha dado todo el poder y toda la gloria de ser juez de vivos y muertos. Lo acabamos de leer en la otra lectura. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba son las cosas espirituales. ¿Y dónde vas a encontrar tú la información de las cosas espirituales? Pues las vas a encontrar tú en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, que estuvo predicando durante 3 años. Tenemos 4 evangelios, los puedes tú leer, los puedes tú estudiar y puedes entenderlos y puedes tú interpretarlos. Y tenemos el 5.º libro histórico en el Nuevo Testamento, que son los Hechos de los Apóstoles. Esos 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles tiene toda la información de los 3 años que estuvo nuestro Señor Jesucristo predicando. Desafortunadamente no tenemos más libros históricos. Tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, el medio hermano, que así le diríamos nosotros en la actualidad, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la carta de Judas, también no de Judas Iscariote, sino del otro Judas, primo de nuestro Señor Jesucristo.
y tenemos el libro del Apocalipsis, pero los 5 libros históricos son 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es necesario que los leas para que entonces te des cuenta cuáles son las cosas espirituales. Porque muchos dirán, bueno, me voy a poner a leer las Sagradas Escrituras, son 73 libros, son demasiados libros, y si es una persona que no le gusta leer, pues la vamos a agobiar. Pero si nada más puedes tú leer, estudiar los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta entonces verdaderamente que cuál es la forma espiritual, la vida espiritual y no la vida terrenal que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de... Pongan todo el corazón en los bienes del cielo. ¿Qué es poner todo el corazón? Pues que toda tu vida estés precisamente siempre, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y un nuevo mandamiento os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí se encierran todas las leyes, dice nuestro Señor Jesucristo en uno de sus pasajes bíblicos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo y no en los de la tierra. Muy claramente te está indicando que te alejes de las cosas mundanas y materiales, que es lo que nos agobia. Tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo y esos 5 sentidos nos están orillando siempre a tener el disfrute de las cosas mundanas y terrenales y nos hace a un lado en las cosas espirituales. Yo te invito a que pues hagas a un lado, ya que así lo está diciendo la Sagrada Escritura en esta carta que se los dijo Pablo a los colosenses, de que nuestro Señor Jesucristo te pide que busques los bienes de arriba y que te olvides y te hagas a un lado las cosas de la tierra, porque te están retirando de las cosas de la vida, te están retirando de las cosas de Dios, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Muy claramente te dice, si tú estás en las cosas materiales, estás muerto, pero si estás en las cosas del Señor, tu vida está escondida con Cristo. ¿Sí? Ahí Cristo te tiene siempre en su mente, por decirlo así, en su mente. Dios siempre te tiene presente. Dice aquí, Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Si nosotros estamos con Cristo, nuestro Señor está con nosotros y todo lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros lo vamos a recibir en tiempo y forma. No sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo, pero si tú estás con Cristo, el día que tú te vayas, nuestro Señor Jesucristo estará junto con nosotros, nuestra Santísima Madre estará junto con nosotros, nuestro ángel de la guarda que Dios nos ha dispuesto a cada uno de nosotros estará junto con nosotros y regresaremos al Padre, porque de Él hemos venido y a Él vamos a regresar. Lo conocemos como nuestro Padre, es nuestro Creador, es el Todopoderoso, es quien mueve todo para todos. Entonces, este primer domingo de Pascua, Pascua quiere decir paso, el paso de la vida a la muerte, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la infelicidad, de la tristeza a la alegría, el paso que nosotros debemos de tener en la vida, de dejar las cosas terrenales y mundanas a las cosas espirituales. Lo primordial, respetar como respetó Juan a Pedro. Lo importante, vemos que la mujer, María Magdalena, es la que se da cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice Pablo que nosotros debemos también de resucitar. Eso quiere decir dejar la vida anterior por la vida nueva, dejar lo malo, dejar lo terrenal por lo espiritual. ¿Qué nos dice los Hechos de los Apóstoles de Lucas? Pues que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y que así como Él estuvo haciendo el bien, nosotros también debemos de pasar a hacer el bien y que demos testimonio y que lo principal debemos de predicar la resurrección, debemos de comunicarle a los demás la resurrección de nuestro Señor Jesucristo durante toda nuestra vida. No solamente muchos pensarán con que yo vaya a misa el domingo estoy cumpliendo con mi deber.
con que yo ayude a mi casa, a mis familiares, ya estoy cumpliendo con la gente. Pues no, todos los días debemos de amanecer dándole gracias a Dios, al anochecer debemos darle gracias a Dios, todos los días debemos de estar buscando la forma de hacer un bien hacia los demás, de llevarle la palabra hacia los demás, no solamente en una prédica oral, sino también en hechos, en obras, en trabajo, para que podamos nosotros entonces verdaderamente presentarle a nuestro Señor los frutos, las ofrendas y verdaderamente de esta manera decir que yo tengo fe. Recuerda, una fe con obras es una fe viva, pero una fe sin obras es una fe muerta. Y eso lo dice la carta de Santiago capítulo 2. Espero que este próximo domingo vivas tú la resurrección y cómo va a ser tu resurrección, un cambio total. Olvídate de las cosas mundanas y terrenales que ya no sean en tu vida la cosa primordial. Muchos estudian y trabajan y primero está su profesión, primero está su disfrute, primero está su dinero, primero está su poder, su puesto y empiezan a tener muchas cosas mundanas y materiales. Hagamos a un lado todo y seamos más espirituales. Busquemos las cosas espirituales. Leamos la Sagrada Escritura, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y veamos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando, adoctrinando a los primeros discípulos. Ahora nos toca a nosotros aprenderlas. Si eres un joven, un niño, tienes por delante toda una vida de conocimiento en las cosas de Dios. Si ya estás grande, pues incorpórate cuanto antes porque ya estamos viejos y no tenemos mucho tiempo. Y si ya eres una persona de edad avanzada, pues pídele a Dios que te dé fuerzas, vida, para que lo puedas conocer. No importa la edad que tengas, lo importante es que conozcas, ames y sirvas a Dios. Que Dios te bendiga.